doy la bienvenida al episodio número 1, denominado ¿Por qué necesitamos cambiar nuestra naturaleza, nuestra forma de percibir y llamar las cosas? Esta primera temporada nosotros le llamamos el proceso de restauración y sanidad emocional para el crecimiento espiritual. Todos los seres humanos nacemos con una naturaleza caída, en un mundo caído lleno de pecado, además con heridas emocionales e iniquidades ancestrales, entre otras cosas. Esto produce que nuestra alma sea un lugar donde se establecen las tinieblas. Sobre este tema, el rey David, en un salmo, declaró: «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». El apóstol Pablo, por su parte, explicó que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso lo indicó en el libro de Romanos, capítulo 7. Él conocía muy bien de la lucha que existe en nuestro interior. Y es que cuando tratamos nosotros de cambiar por nuestras propias fuerzas, pareciera como que si todo el mundo entero estuviera conspirando en contra nuestra. Todos llevamos esta lucha interna, como lo explicó Pablo, cuando dijo: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí». El Señor nuestro Dios tiene todo el poder y todo el deseo de ayudarte. Lo único es que Él espera que atendamos su llamado para que Él tome el control y comience el proceso de restauración, sanidad y orden en nuestro interior, donde están las tinieblas. Esto nos permitirá transformar la naturaleza caída, la nueva naturaleza espiritual, nacida del Espíritu, con un nombre nuevo que es registrado en el libro de la vida. Es por esta naturaleza caída que todos tendemos a percibir y llamar las cosas según nuestros propios criterios llenos de tinieblas o bajo los criterios del mundo, lo que provoca que nuestro caminar en este mundo, que es un desierto, sea torcido y cojo, impidiéndonos así caminar en las sendas de rectitud, de justicia y santidad de nuestro Dios. Un ejemplo de esto es cuando alguien se pierde en la montaña o en un desierto y tras largas horas de caminar siempre regresa al mismo lugar. La creación, el universo y nuestras vidas son cíclicas y están gobernadas por leyes físicas, limitadas y naturales que han sido corrompidas por las tinieblas. Como David dijo, estamos formados en maldad por las iniquidades que vienen de nuestros ancestros, con derechos de las tinieblas para tocar y ensuciar el fruto de nuestras manos. Todas estas líneas ancestrales se repiten de una generación a otra, hasta que alguien toma conciencia de ello y no desea heredarla a sus hijos ni a sus nietos, deseando ser un agente de cambio para él y su familia. Por medio de las iniquidades de nuestros padres y nuestros ancestros, las tinieblas generan desequilibrios y perversiones que van repitiendo de generación en generación. Estas perversiones pueden ser espirituales, de conducta, financieras o sexuales. Y la práctica de estas perversiones se les conoce como iniquidades, que atraen a su vez lo que nosotros conocemos como maldiciones generacionales, que vienen arrastradas por nuestros ancestros paternos y maternos. Al cometer pecados de manera repetida o constante, o incluso que nosotros mismos cometemos porque somos impulsados a ellos al seguir costumbres o líneas religiosas. Además, como resultado de la interacción entre la genética heredada, las iniquidades ancestrales y el ambiente, se producen los patrones de conducta, como cuáles tenemos patrones de negación, baja autoestima, complacencia y el control. Y es que desde nuestra niñez también todos los seres humanos arrastramos heridas emocionales,
como por ejemplo el abandono, el rechazo, injusticia, humillación y traición, que eventualmente también podríamos llegar a tener en la etapa de la adolescencia y la adultez, que hacen que todos pensemos y actuemos de cierta manera determinada. De aquí entendemos entonces que existe una línea de circunstancias que pasan de una generación a otra y que de alguna manera las tinieblas procuran que sean repetidas para que las personas siempre permanezcan bajo el gobierno de ellas. Ejemplo, cuando nosotros visitamos un médico, usualmente se nos pide que llenemos una hoja clínica donde indiquemos las enfermedades hereditarias. Si ha existido en la familia, por ejemplo, tanto paterna como materna, problemas de cáncer, problemas de infartos, circulación, presión alta, entre otros. Ellos saben, los médicos, los científicos, que las enfermedades son hereditarias, la mayor parte de ellas, al igual que son los patrones de conducta, las maldiciones generacionales por la práctica repetida de nuestros ancestros o de nosotros mismos de iniquidades y pecados, como podrían ser los suicidios, el intento del suicidio, padres idólatras, visitas a brujos, hechicería, satanismo, arrebatos de ira incontrolable, divorcios, familiares presos, hacer cosas que no agradan a Dios, actuar violentamente con los hijos sin razón alguna, etc. Las iniquidades de nuestros ancestros nos visitan y hacen que los hijos y los nietos terminen repitiendo los mismos pecados, conductas, patrones, circunstancias, aunque ellos luchen por ello y no lo quieran. Estamos hablando de iniquidades generacionales, como lo describe el libro de Bereshit, que en español se llama el Éxodo, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pareciera que hay ciertas cosas que aborrecen a Dios y que al hacer estas cosas que no son de su agrado, comienzan a generarse los pecados, las iniquidades que se van repitiendo de generación a otra. Les explico esto porque es necesario estar conscientes de cómo operan las tinieblas, primeramente en nuestra alma, que es donde están establecidas, operando. Por ello, antes de pretender cambiar, lo primero que debemos hacer es hacer una lista detallada, un FODA, como se le conoce, con sus fortalezas y debilidades, delante del Señor de manera humilde y transparente, indicando en una columna las cosas buenas que hemos aprendido de nuestros padres y que ellos nos han heredado, y todo aquello negativo que no agrada a Dios, que estamos repitiendo de ellos o de nuestros abuelos, para que nosotros voluntariamente lo presentamos delante de la presencia de Dios, para que sea consagrado a Él, y así Él pueda purificarlo y restaurarlo con el fuego de su presencia, conforme a los diseños originales, para poder nosotros vencerlos o superarlos. De alguna manera, esto es la única manera en que nosotros, cuando nos alegramos o nos gloriamos de nuestras debilidades y no de nuestras fortalezas, sino que en esas debilidades el poder de Dios se perfecciona en nosotros para que Cristo pueda morar. Con esta disposición nuestra, Él comienza a restablecer el orden y el equilibrio en nuestras vidas, muchas de las cuales ya son ingobernables, con pérdidas materiales, emocionales, sentimentales, relaciones destruidas, proyectos abandonados, desilusiones amorosas, sueños fallidos, problemas financieros que se salen de las manos, problemas sentimentales, emocionales, con serios trastornos hoy en día
de ansiedad, neurosis o depresión, etc. El Señor nuestro Dios es un Dios de procesos y lo primero que va a cambiar es nuestra naturaleza caída, por la naturaleza espiritual, y luego permitirle a Él que cambie nuestra manera de percibir y de llamar las cosas. Para esto es importante considerar el ejemplo de vida de Jacob. Cuando su madre Rebeca estaba encinta, sus 2 hijos gemelos luchaban en su vientre. Y Rebeca, sintiendo esa agitación, esa lucha entre sus 2 hijos, dijo: ¿para qué vivo yo? Son preguntas como las que nosotros hoy mismos nos hacemos. ¿Para qué vivo yo si tengo estos hijos con problemas? ¿Para qué vivo yo ante esta situación financiera que me está matando? ¿Para qué vivo yo con esta situación, este conflicto, esta dificultad que estoy atravesando? Y con ese agobio le consultó al Señor. Eso es lo que nosotros no hacemos hoy en día. Y el Señor le respondió, y más que responderle, le mostró hacia el futuro, y le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Al llegar el momento del alumbramiento de Rebeca, nació primero un hijo rubio y velludo a quien llamaron Esaú. Su hermano nació después con su mano agarrada del talón de Esaú, por lo que fue llamado Jacob. Desde el vientre de Rebeca, los gemelos ya estaban en disputa. Jacob pretendía nacer de primero, ya que venía agarrado del talón de su hermano, y por venir agarrado del calcañar, como dicen las escrituras, fue que le colocaron el nombre de Jacob, que quería suplantar a su hermano mayor. Isaac, su padre, amó a Esaú porque comía de lo que él cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob, y posiblemente porque ya el Señor le había revelado el propósito que tenía con él, y que además Esaú le iba a servir a él. La historia de Jacob y cómo él negoció con su hermano la primogenitura la encontramos también en el libro de Génesis, donde Jacob preparó un potaje de lentejas, y al volver Esaú cansado del campo, le rogó a Jacob que le diera de ese guiso rojo porque venía hambriento. Jacob, aprovechándose de esa circunstancia, que venía casi muriéndose y con mucha hambre, le propuso a Esaú cambiar la primogenitura del guisado de lentejas y pan. Y Esaú, viendo que se iba a morir, le dijo: ¿para qué pues me sirve esta primogenitura? Jacob le pidió entonces a Esaú que jurara ese día que la primogenitura era de él. Y Jacob y Esaú juró. Muchas veces todos nosotros, por las necesidades de nuestro cuerpo o las aflicciones de nuestra alma, tomamos decisiones que no son correctas, como las que dijo Pablo, dirigidos por nuestra naturaleza caída, despreciando bendiciones espirituales. Satanás inclusive en el desierto le dijo a Jesús cuando tenía 40 días y 40 noches en el desierto. Muy probablemente tenía hambre. Y Satanás le dijo: haz que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesucristo no escapó, no le evadió, sino que lo confrontó respondiéndole con la palabra en su boca. Y le dijo lo que estaba escrito en la ley mosaica, en la Torá, que es el Deuteronomio, cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puede ser que alguno de nosotros tengamos hambre de nuestro cuerpo, tengamos hambre de reconocimiento, hambre de vanagloria, de orgullecernos, de aplauso, de conocimiento humano, como le sucedió a Adán y Eva en el huerto ante el engaño de Satanás, cuando les dijo: sabe Dios que el día que ustedes coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era, primero, bueno para comer, segundo, agradable a los ojos, y tercero, codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cuántos pretendemos enorgullecernos de lo que conocemos, de lo que sabemos, para nosotros, glorificarnos a nosotros mismos,
de tener reputación, aplauso, reconocimiento. El mismo Satanás envidió el trono del monte de Sión de Dios. Por eso nosotros no debemos gloriarnos nada de lo que tengamos o lo que anhelamos o inclusive de lo que envidiamos, como nuestro conocimiento, nuestro dinero, nuestra fuerza o valentía. Porque si en algo todos nosotros debemos gloriarnos es de conocer y entender que Él es Dios, quien actúa en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues eso es a lo que nosotros nos debe agradar. Esto lo dijo el profeta Jeremías. El nombre de Jacob, que en hebreo significaba suplantador o engañador, por haber tomado a su hermano del calcañar, ese es el nombre de la naturaleza caída que todos tenemos. Entonces nosotros tenemos un nombre con una naturaleza caída que nos hace ver las cosas con los ojos naturales, con nuestra limitada mente natural y humana y nuestra limitada naturaleza caída de percibir las cosas y llamarlas según las circunstancias y limitaciones humanas, con los criterios torcidos de nuestra alma y los criterios del mundo. Producto de ello podríamos tener la tendencia a mentir, a engañar, buscar ganancias malavidas, ser desordenados en nuestras vidas al punto de llegar a tener una vida ingobernable, es decir, hacer todo lo que desagrada a Dios. Existe entonces desorden y desequilibrio por doquier, partiendo de nuestra alma, donde se establecen las tinieblas, hacia afuera, para ser reflejadas en nuestra conducta, nuestra espiritualidad, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra sexualidad, nuestros trabajos, etc. Todo el desorden que tengamos interno lo reflejamos en nuestro exterior. Decían que así como nosotros tenemos nuestro cuarto ordenado o desordenado, muchas veces eso refleja de cómo tenemos nuestras vidas. Todo cambia desde el momento en que nosotros buscamos a Dios con un corazón sincero y transparente. Entonces Él no nos echa fuera, sino que Él nos recibe y comienza a traernos cada día más para procesarnos con un propósito no de lastimarnos, sino de bendecirnos, cambiando primeramente nuestro corazón, nuestra naturaleza caída, nuestro espíritu. En el caso de Jacob, Dios lo bendijo cuando se le apareció nuevamente al regresar de un lugar conocido en Israel como Padán Aram, y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Con esto Dios nos da a entender que si le buscamos de corazón, Él cambia nuestra naturaleza caída, nos da un nombre nuevo que se inscribe en el libro de la vida para que aprendamos a caminar conforme a este espíritu nuevo. Así como el Señor cambió el nombre del mundo de Jacob, que significa suplantador o engañador, que toma por el calcañar a su hermano, a Israel, que en hebreo es Yisrael, que es Dios lucha, se esfuerza, Él gobernará como Dios. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El que pelea con Dios, el que camina con Dios, que es la naturaleza espiritual. ¿Deseamos hoy caminar con Dios a nuestro lado? Por eso aquellos que tienen el espíritu de Israel caminan con Dios, con la naturaleza espiritual. Esto te va a permitir cambiar la percepción de las cosas. Las vas a ver diferente, las vas a llamar con nombres nuevos. Y ejemplo de esto tenemos cuando Israel, al tener un espíritu nuevo y un nombre nuevo, pudo cambiar el nombre de su hijo, que se llamaba Ben-Oni, que significa hijo de mi tristeza o hijo de mi aflicción, a Ben-Yamin, que significa hijo de mi mano derecha, como símbolo de fuerza o virtud. El Señor ha comenzado una operación espiritual en tu vida que te transformará en la nueva criatura de naturaleza espiritual diseñada originalmente por Él.
Dios te va a enseñar día a día bajo la guía de su Santo Espíritu para que cambies tu manera de pensar, de llamar las cosas diferentes, de incluir la palabra, para que vayas renovando tu mente humana por una mente espiritual del reino. Debes empezar a incorporar la palabra de Dios en tu vida y en tu manera de pensar, con el propósito de aprender sobre la naturaleza o la nueva manera de percibir, ver y llamar las cosas según el Espíritu, tal como lo hizo Israel cuando su esposa, estando en el momento del alumbramiento de Benjamín, falleció, llamando en el último suspiro de su vida a su hijo Benjamín, que significa Ben, hijo, Jamín, mi mano derecha, en lugar de Ben-Oni, que significa hijo de mi tristeza, como le había llamado su madre. Somos hijos del Rey de Gloria y contamos con el Espíritu de Israel, de Dios, y no el espíritu y el nombre del mundo de su naturaleza caída. Jesús le explicó a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos, ya que no importa si una persona es buena externamente, si hace buenas obras, sino que era necesario cambiar por dentro en el espíritu, porque lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, que en griego significa neuma, quiere decir viento o aliento. Eso es el que es nacido del Espíritu. Nacidos en el Espíritu y unidos a Dios, que es Espíritu, por medio de Cristo Jesús. Contamos con una autoridad y poder frente a las tinieblas, con la capacidad y responsabilidad de que todo lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo. Debemos aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen, tal como lo dijo Abraham, el padre de la fe, porque por fe caminamos y no por vista. Muchas personas en este mundo dicen: tengo un vaso medio vacío. Otros dicen: tengo un vaso medio lleno. Para la gloria de Dios, Él lo va a hacer llenar hasta rebosar. Tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar y declarar las cosas conforme a la palabra. Cuando tenemos el Espíritu de Israel de Dios, percibimos, vemos y llamamos las diversas circunstancias diarias de otra manera, porque dependemos de Dios y ya no de nuestros propios criterios ni del mundo. De modo que vivimos o peleamos con Dios a nuestro lado. Y de allí que en lugar de llamar a las cosas Ben-Oni, las llamamos Benjamín. En contraste, aquellos que actúan como Jacob, confiando en sus propios criterios o los criterios del mundo, dan lugar a Jacob, que es un disfraz del príncipe de Grecia, un engaño de Satanás, para que los hijos de Dios actúen bajo un esquema de autosuficiencia y total independencia de Dios, con un único propósito de apartarse de Dios, de sus caminos y de sus bendiciones, porque caminan y pelean bajo su propia prudencia, fuerza o criterios. Pero ya no más. Hoy vas a hacer un alto en tu vida y vas a empezar a caminar con Dios a tu lado para que Él empiece este proceso de transformación, de sanidad, de restauración en tu vida y poder avanzar hacia el crecimiento y la estatura de esa persona perfecta que Él ha diseñado. Que Dios me los bendiga y pronto nos veremos en el episodio número 2 que tenemos también en línea de seguimiento con este mismo tema. Que Dios los bendiga.